Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de óxido-reducción en el suelo. Acompáñenme. En este video vamos a hablar de qué es la oxidación y la reducción, de una propiedad muy importante en el suelo que es el potencial redox, cuál es la relación de este potencial redox con el pH y de la famosa escalera redox. Primero hablemos de lo que es la oxidación y la reducción. La oxidación se define como la pérdida de electrones y la reducción se define como la ganancia de electrones. Por lo tanto, el potencial de óxido-reducción expresa la tendencia de un ambiente a recibir o ceder electrones. Entonces, en esta tabla muestro algunos procesos que ocurren en el suelo. En la parte central están las reacciones que ocurren y en la parte derecha está el potencial de óxido-reducción medido a 25 grados centígrados en pH 5 y pH 7, porque el potencial de óxido-reducción es dependiente tanto de la temperatura como del pH. Ante un proceso de anoxia, que es el primer proceso que tenemos en la tabla, tenemos esta reacción general en donde se produce agua y podemos llegar a tener valores de potencial redox entre 820 y 930 milivolts, dependiendo del pH. En un proceso de desnitrificación, lo que vamos a llegar a tener son valores entre 420 y 530. Cuando se reduce el manganeso, tendremos valores entre 410 y 640. Cuando existe reducción de hierro, tendremos valores entre menos 180 y 170. Comenzamos aquí a tener valores negativos. Cuando tenemos reducción de sulfatos, los potenciales cítricos están entre menos 220 y menos 70. Cuando hay la producción de metano, los valores se van de menos 240 a menos 120. Y finalmente, cuando se reduce el hidrógeno, tenemos valores muy negativos de menos 413 y hasta menos 295. Entonces, como verán, cada uno de estos procesos define las especies químicas que va a haber en el medio ambiente, en este caso el suelo, y dependiendo de esas especies químicas dominantes, vamos a tener un potencial de óxido-reducción característico. En esta diapositiva podemos ver cuál es la relación entre los suelos oxidados y los suelos reducidos. En la parte superior tenemos un suelo oxidado, bien aireado, y en la parte inferior tenemos un suelo altamente reducido, que puede ser un suelo que esté compactado o que puede estar saturado con agua. Entonces, en la parte baja tenemos valores negativos de potencial redox y ahí tenemos especies químicas como el metano en lugar de CO2, el azufre reducido en lugar de sulfatos. En valores pues cercanos al cero tenemos hierro 2 más en lugar de tener hierro 3 más. Y en valores ya más positivos tenemos especies químicas como nitratos, amonio, manganeso 2 más, y más hacia arriba en suelos más aireados tenemos oxígeno que tiene una valencia de 2 menos. Entonces, cuando nosotros medimos potencial redox en el suelo, podemos darnos cuenta de en qué situación ha estado el suelo. Es un suelo que ha estado aireado, es un suelo que ha estado anegado, es un suelo que podría estar compactado y por lo tanto está promoviendo reacciones oxidantes o reacciones reductoras. Es importante decirles que esto es un proceso que con el tiempo se va acentuando, es decir, si yo tengo un suelo bien aireado y se inunda hoy y mañana se seca, difícilmente voy a encontrar un cambio notable en el potencial redox. Pero si es un suelo que ha estado inundado por meses, años, décadas, entonces muy seguramente encontraré este patrón y estos valores típicos. Bien, aquí hay otro cuadro donde mostramos la aireación y su relación con el potencial redox. Otra vez tenemos valores negativos en esta parte superior, en donde también lo asocian con la corrosividad del suelo. Un suelo no aireado pues va a tener un potencial redox muy negativo y el nivel de corrosividad va a ser muy extremo. Y conforme vamos subiendo en el valor a los valores positivos, entre más positivo es el valor del potencial redox, entonces tenemos un suelo mucho mayor aireado y mucho menor en corrosividad. Aquí hay otro ejemplo. Diversos autores han documentado las diferentes especies químicas, que de alguna manera ya lo vimos,
Pero esta figura me sirve para que ustedes vean los valores positivos que podemos llegar a alcanzar, valores de arriba de más 600 milivolts, y hacia abajo pueden ser también valores bastante negativos en algunos casos, pero por ejemplo un suelo altamente reducido puede tener valores de menos 40, menos 50 como máximo. Entonces tenemos un ambiente oxidado en la primera parte de la figura arriba, luego moderadamente reducido, luego altamente reducido, y vean cómo cambian las especies químicas que podemos encontrar. Aquí encontramos manganeso 4+, fierro 3+, sulfitos y CO2, ¿no? En el de abajo tenemos las mismas especies. En el de abajo Expósito nos dice que las condiciones, en lugar de ser oxidantes y reducidas y demás, pueden ser óxicas, subóxicas y anóxicas. Y otro autor nos dice que pueden ser óxicas, subóxicas, sulfílicas y anóxicas, dependiendo de las especies químicas que encontremos. Entonces todo esto lo van a encontrar en la literatura, pero básicamente se refiere a lo mismo. Son simplemente diferentes maneras de referirse a los intervalos que podemos encontrar de potencial redox en el suelo, asociados con las especies químicas y las condiciones del suelo. En esta gráfica del lado izquierdo lo que observamos es la relación que hay entre el potencial de óxido-reducción, que aquí está mostrado como una E mayúscula y una H minúscula y está medido en volts, y en el eje de las X el pH. Lo que podemos notar es que conforme aumenta el pH, los valores de potencial redox de un suelo van disminuyendo. Acá en la parte de arriba en color rojo, suelos secos, están al comienzo en un pH de 3, entre 0.5 y 0.8 volts, y conforme aumenta el pH pueden llegar hasta 0.3 a 0.7 más o menos, ¿no? Y lo mismo sucede con suelos húmedos y los suelos encharcados. Entonces vean cómo hay una relación directa entre el pH y el potencial redox. Del lado derecho tenemos una gráfica que nos muestra cómo cambia el pH del suelo con respecto a los días de inundación. Si yo tengo un suelo, sigamos la línea que dice neutro, en medio, arriba tengo un suelo alcalino y abajo tengo un suelo ácido, y lo someto a inundación por varios días, entonces vamos a tener un cambio de pH, y al tener este cambio de pH vamos a tener consecuentemente un cambio en el potencial redox. Vean cómo el suelo neutro, cuando lo dejamos en inundación por 42 días, prácticamente el pH no se modifica, está en alrededor de 7 unidades. Pero el suelo alcalino, cuando lo ponemos en condiciones de inundación, empieza a bajar el pH, por ahí aumenta de nuevo y sigue bajando, ¿no? La tendencia es a bajar. Y por el contrario, en los suelos ácidos, la tendencia, cuando un suelo ácido se inunda, es que el pH aumenta. Y como acabamos de ver en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, en un suelo donde el pH aumenta, pues entonces estamos refiriendo también a que el potencial redox va a aumentar, con el consecuente cambio de especies químicas que va a haber en ese ambiente. Finalmente, todo este conocimiento que hemos estado revisando nos lleva a esta gráfica, que es la famosa escalera redox, y que lo único que nos indica es todas las especies químicas que vamos a encontrar dependiendo de las condiciones a las que está sujeta el suelo. Si tenemos condiciones aeróbicas, pues acá tenemos organismos aerobios y van a estar respirando oxígeno. Pero a partir del primer escalón, digamos, de la escalera, tenemos condiciones anaeróbicas en diferentes grados. Y entonces empezamos a tener desnitrificadores, reductores de manganeso, reductores de hierro, reductores de sulfato y metanogénesis. De tal manera que esta escalera redox nos indica que para cada uno de esos intervalos de potencial redox que ya hemos revisado, vamos a encontrar asociados ciertos microorganismos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿cómo se comporta el potencial de óxido-reducción a lo largo de un perfil de suelo? El potencial redox de manera normal tiende a disminuir con la profundidad del suelo, debido a que conforme vamos yendo hacia lo profundo de un perfil de suelo, pues el oxígeno empieza a disminuir, la acumulación de compuestos reducidos y empieza a ser más abundante, y también hay mayor actividad reductora, por lo tanto. Entonces,
Esto es lo común de encontrar, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos un perfil de suelo en donde a los 65 centímetros aproximadamente ya tenemos el agua del acuífero, y este acuífero puede subir o bajar, y entonces eso va a cambiar las condiciones de potencial redox en esa área de influencia del agua. Tenemos suelos también como los stagnosols, en donde el agua de la lluvia también se estanca en los primeros horizontes del perfil del suelo por una falta de permeabilidad, y eso también va a hacer que el potencial redox sea muy diferente en la parte donde hay influencia del agua a donde no la hay. Entonces, un tip para aplicar en campo en este caso es que nosotros tenemos que definir o identificar si el suelo ha estado sujeto o no a condiciones de inundación. Eso nos va a ayudar mucho a poder interpretar los resultados de potencial redox que podamos nosotros medir. En resumen, el potencial redox nos puede dar una idea de las condiciones de aireación a las que está sometido un suelo, es decir, si ha estado seco, si ha estado inundado, encharcado, etc. El potencial redox también nos indica la forma química en la que se encuentran los elementos, y esto a su vez pues nos indica la solubilidad que van a tener, y acuérdense que también está relacionado con los microorganismos que pueden estar participando, ¿no? Entonces, el potencial redox puede darnos una idea de la actividad biológica del suelo, qué tipos de grupos de organismos aeróbicos o anaeróbicos pueden estar contribuyendo a generar esas especies químicas que se encuentran en un suelo. Tips para aplicar en campo. Si el suelo que usted está estudiando se anega por más de 6 meses al año, entonces busque a lo largo de los diferentes horizontes rasgos pedológicos que le indiquen que hay oxidación o reducción en el perfil del suelo. Si encuentra estos rasgos pedológicos de óxido reducción, pero no tiene usted un suelo inundado o sujeto a inundación, entonces eso puede indicar que la inundación sucedió hace un tiempo atrás. Por ejemplo, si ustedes viven en una zona donde de repente llegan huracanes o lluvias muy fuertes con cierta periodicidad, podrían ustedes encontrar rasgos pedológicos de óxido reducción, aunque no sea un suelo que cada año esté sujeto a inundación. Y eso es todo en este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.